apasiona el arte? ¿Te gustaría aprender sobre las historias que hay detrás de cada obra? ¿Cada pincelada? ¿Cada creación? En Más Creativos entrevistamos a artistas de diferentes disciplinas, desde pintores y escultores hasta diseñadores y creadores de mundos visuales. Ellos comparten sus procesos, sus inspiraciones y cómo han hecho de su pasión una carrera. Cada episodio es una ventana abierta a nuevas formas de pensar, nuevas maneras de ver el mundo y sobre todo, una fuente infinita de inspiración para todos los que buscan hacer del arte una parte de su vida. Porque el arte está en todos, grandes y pequeños. Más Creativos es para todos los que quieran aprender, inspirarse y crear. Si sueñas con ser más creativo, Más Creativos es el lugar donde aprenderás, te inspirarás y descubrirás que el arte está al alcance de todos. Más Creativos. La inspiración comienza aquí. Hey, ¿qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo está la banda? Ahí un saludo a todos los que nos están viendo. Regresamos con nuestro programa de Más Creativos. Normalmente queríamos hacer nuestros programas cada semana. A veces por cuestiones de agenda no podemos hacerlo muy continua, pero yo creo que al menos una o dos veces por mes vamos a estar haciendo nuestros programas de Más Creativos. Gracias a toda la banda que pues nos ha estado apoyando, que ha estado pendiente de nuestra programación, que se conecta, que reacciona ahí a los posts de la página y que también está pendiente de los invitados que estamos teniendo. La verdad, el día de hoy estamos de manteles largos, dirían. Tenemos un gran invitado, considero que un gran amigo también de la convención, como bien lo mencionábamos en nuestra publicación, ya que pues prácticamente nos ha acompañado desde nuestra segunda edición de San Criscón, ha estado con nosotros. Entonces, la verdad, ya es de casa, ya es de casa. Y el día de hoy tenemos como invitado al buen Fabián Cobos. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de platicar de nuevo con ustedes, de estar de nuevo aquí saludándote, Cabo. Es un gusto, ¿sabes? Siempre se disfruta platicar contigo o ir a las convenciones en San Criscón. Genial, muchas gracias. La verdad, te digo nuevamente, te consideramos un buen amigo de la convención. En 2018, si no me equivoco, Así es. hiciste el póster que estuvimos obsequiando a los asistentes de la San Ajá. Criscón. Y ahí prácticamente inició una bonita tradición de tener un póster conmemorativo de la convención. Entonces, pues nuevamente queremos hacerlo pues al público que sepa. Gracias, gracias. Y bueno, pues Fabián, vamos a estar hablando un poquito acerca de, yo creo que en algunas otras entrevistas que te han hecho, pues tal vez también te remontan mucho en la cuestión de cómo inicias en el dibujo, y en este programa no va a ser la excepción. Queremos que nos puedas contar un poco acerca precisamente de cómo tú te introduces en el dibujo, cómo es que te llama la atención, y posteriormente ir hablando en cómo te has, ahora sí que preparando, desenvolviendo dentro del ámbito ahora sí que del dibujo, de la ilustración. Entonces, si nos puedes contar un poco acerca de cómo es que empieza tu gusto por el dibujo. Pues yo creo que como todos, ¿no? O sea, desde que somos niños, simplemente que en algún punto los demás dejan de dibujar, pero en mi caso y como muchos otros que se dedican a esto, pues seguimos dibujando. Y ese fue mi caso, ¿no? A mí siempre me ha gustado dibujar desde que era niño, sobre todo porque eh, por las cuestiones económicas, no, pues no teníamos suficiente dinero para comprar, en ese entonces eran las que te pedían de tarea las láminas o las biografías de los héroes de la patria y cosas Ah, así. ok, ok, ok. Sí, Entonces, sí. en lugar de comprar las estampas, yo lo que hacía era dibujarlas, ¿no? O sea, pedía Ah, prestado a ok. mis compañeros y las dibujaba. Y así fue como que empecé a aprender a dibujar. Pero, bueno, no, realmente no tenía así como que una idea clara así de que quería dedicarme a esto, porque ni siquiera sabía que era una profesión, ¿no? O sea, y mi familia tampoco digamos que le sonaba la idea, ¿no? De, se puede dedicar a dibujar, a pintar, a hacer esto, no, para nada.
pero ya siendo más grande, es que me empecé a dar cuenta, ¿no? Que sí, había gente que se dedicaba a esto, ¿no? Había revistas, había libros, había películas, videojuegos, caricaturas, y pues alguien los tiene que Estar hacer, ¿no? creando. Alguien tiene que, alguien tiene que estar creando esto y no creo que lo esté haciendo gratis, ¿no? Y así fue como que empezó a surgirme la idea de, quizás pueda dedicarme a hacer esto. Simplemente que es ya como una profesión es complicado porque pues aquí donde vivimos en este estado, pues no es muy prolífico, ¿no? O sea, el arte, y menos el arte de hacer cómics, ilustración y todo esto, no. Es más complejo, más complicado, pues, de dedicarse a esto. Y sí, me costó encontrar la manera de poder eh, encauzarlo y dedicarme a esto, ¿no? O sea, estoy hablando de que me empecé ya a estudiar bien como para dedicarme a esto, ya una vez que tenía como 23 años, sí, fue Ok. más o menos que ya Entonces, decidí. perdón, entonces ¿tú estudiaste algo relacionado o estabas estudiando alguna carrera diferente o cómo fue esta cuestión? Sí, haz de cuenta que pues estaba buscando cómo y dónde, y la primera opción que encontré fue en Tuxtla, en la Unicach. Ok, Estuve un semestre ahí en la carrera de artes visuales. Y de ahí di el salto a entrar a la UNAM en la carrera de diseño de la comunicación visual con el área de ilustración. Ahí está dividido en varias áreas. Hay fotografía, diseño de empaque, embalaje, diseño gráfico como tal, diseño editorial, diseño 3D y y la ilustración. Yo me enfoqué hacia ilustración, pero tampoco terminé la carrera por diferentes circunstancias pero una de mis maestras, Claudia, fue la que vio potencial en lo que yo hacía y me terminó contratando como ilustrador asistente ahí en su estudio. Se llamaba Digital Stuff. Ella ya falleció y entonces ya el estudio ya no existe en la Ciudad de México. Entre el 2006 y 2008 estuve con ella como asistente ahí. Ahí fue cuando comencé, digamos, a percibir económicamente dinero por mis dibujos y con mis ilustraciones y verlos en libros para textos. ok. Entonces podríamos decir que que tus inicios, uno pues fue obviamente de pequeño haciendo estas ilustraciones de las bibliografías que que se pedían para Ah, sí. antes, y también ahora el contraste ya cuando estás de alguna forma profesionalizándote, ya es estando ilustrando para libros. Igual otra vez. Curiosamente, lo gracioso es que sí me tocó hacer ilustraciones de así de Benito Juárez o de Porfirio Ok. Díaz, cosas así, pero ya para libros de texto. Qué Eso curioso. fue un círculo muy gracioso, o sea, de que empezó porque necesitaba hacer esos dibujos y en algún momento nunca pensé que esos libros de texto que veía yo, algún día yo iba a hacer esos dibujos. Ok. ¿Y cómo es que entonces decides, ahorita que más o menos nos relataste un poco acerca de que estaba estudiando en la carrera algo relacionado a diseño gráfico y que dentro de esa área habían como varias subramas? ¿Cómo es que tú decides, mejor me voy por la ilustración o me voy a ir especializando en esto? Porque siempre me ha gustado la ilustración, los cómics, las portadas de libros, siempre me han gustado. Entonces, viendo en la escuela que era lo más parecido que había hacia esa área, es que decidí moverme hacia la ilustración, más que a la pintura o grabado y cosas así que estaba en la carrera de artes aquí en Tuxtla. Más bien por el lado comercial de esa salida fue que me fui por el lado del diseño y la ilustración. Por esa cuestión no sé, que decidí por allí. Y me gustaba más, sí, por eso. Ok, qué interesante. Y aparte ahora es que este estudio que tuviste ya en la universidad, previo a eso, ¿llegaste a tomar algún tipo de taller, algún tipo de clase de dibujo o algo así? Sí,
Sí, fíjate que mientras estaba yo allí, en la mitad de la carrera también, es un contacto en el mundo de los cómics en México que, aunque muchos quizás no están de acuerdo en su forma de pensar mientras él estaba vivo, Óscar González Loyo, yo le llegué a conocer también. Él, fue un dibujante mexicano que, fue de los primeros que logró destacar a nivel internacional y, influyó en gran medida sobre muchos dibujantes, actuales en México, y entre los 90 y los 2010 estuvo muchas influencia. Y yo llegué con él porque, en una página de internet me encontré un anuncio que decía, ¿te gusta dibujar? ¿Quieres aprender a dibujar cómics y todo esto? Escríbenos o llámanos. Y pues yo agarré y le marqué, y me contestó curiosamente él, o sea, el Óscar González Ah, Loyo. qué Lo cool. agarré en ese momento que estaba ahí en el estudio y me contestó y me dijo, pues necesitamos que vengas aquí al estudio, esta es la dirección, trae tu portafolio, trae esto y esto. Y pues yo agarré y me fui, ¿no? En ese entonces no conocía muy bien la Ciudad de México y ahí entre que me iba perdiendo ahí, pero llegué en el Estado de México. Era de la Ciudad de México, entre el Estado de México, y ya llegué a entrevistó. Lo que me ayudó que me pudiera él aceptar como aprendiz, de cómica, y para que me enseñaran, no precisamente él, sino su papá, Ok. era que, un tiempo mientras estuve en Tuxtla, como en entre 2005 y 2007, estuve publicando un cómic por el que no me pagaban nada en el Cuarto Poder, en el periódico Cuarto Poder, en la sección para niños. Me dieron un espacio para publicar allí una historia que yo hacía ahí, mis pininos haciendo cómic, y eso lo llevé, se los mostré a Oscar, y me dijo que sí tenía, pues, sí tenía el gusto y tenía las ganas, me faltaba conocer muchas cosas, pero que las iba a aprender con su papá. Y cada sábado, llegaba yo, alrededor de como año y medio estuve llegando con él cada sábado a tomar, era un taller, muy curioso de la manera en que lo daba este señor, porque él te decía, así, te daba una serie de cosas que tenías que hacer durante la semana. Decía, no sé, tienen que salir a dibujar, autos, o tienes que dibujar árboles, bancas, personas, expresiones, movimientos, colores, y sí, y él te decía qué tanto tenías que llevar, y a la semana regresabas con él, le llevabas tu cuaderno, Wow. y es algo que sigo haciendo ahorita, ¿no? Siempre ando dibujando, por Sí, sí, ejemplo, de hecho es personas. lo que hemos visto, que siempre publicas como tus sketches y cosas así, tus prácticas, exploración Ajá, en campo y mucho eso, está cool. sí, sí, sí. Entonces él nos dejaba esto, hacer un montón de esto, y llegaba y él agarraba siempre me acuerdo, ¿no? Con su pluma roja, y a corregirte todo, ¿no? Esto está mal aquí, esto está mal acá, la proporción y todo, y así ibas aprendiendo. Y te decía, no, pues este libro te va a servir. Y él tenía ahí una biblioteca enorme, así. Por eso me gusta a mí, tener, libros de anatomía, Uf. cómics y muchas otras cosas sobre cómo hacer ilustración y cómic. Y él, pues, nos los prestaba. O sea, te decía, tú quieres, aprender esto, agarra, llévatelo. Había algunos que de repente a veces se llevaban alguna cosa y ya no la regresaban, y ya no volvían al Ok. taller. O sea, él, de buena fe se los daba, pues, y a veces ya no regresaban. Y decía él, ay, qué tontos que por un libro, ya no van a seguir aprendiendo, porque hay más, pues acá. O sea, él podía decir, no, pues ya me falta tal libro, y lo mandaba a pedir, ¿no? Ya suplía, y ¿no? Claro. Y era muy buena onda el señor en ese aspecto, pero también era muy exigente. Si tú a la semana siguiente de que te dejaba la actividad no lo cumplías, él no te decía nada, simplemente no te dejaba nada para hacer esa semana hasta que no llegaras con todo completo, pues. Pero otra vez, si te pedía 100 dibujos, tienes que llegar la siguiente semana con los 100 dibujos, ¿no? Ok, Y qué esa era la interesante. exigencia. Y si hacías eso, te daba otra actividad, y así te iba llevando de qué es lo que tenías que ir haciendo, ¿no?
Y eso me ayudó muchísimo a mejorar en las cuestiones de cómo dibujar narrativa, ¿no? Incluso después de eso empecé a hacer muestras de cómic para eh, eventualmente mostrarlas en algún lado. Todavía no sabía exactamente cómo, pero después ya nos explicó él cómo se hacía todo eso. Era interesante, ¿no? Cómo él iba enseñando lo que él sabía. No cobraba nada, simplemente era el que tenías que cumplir la exigencia que él pedía, ¿no? Me acuerdo que como de ese año y medio que estuve ahí, conocí como alrededor como unos 30 40 chavos que estuvieron llegando, que estuvieron rotando, no todos llegaron todo el tiempo, sino a veces llegaba uno, a veces llegaba el otro y así. Se iban perdiendo, ya no llegaban, y también era demasiado sincero este señor, o sea, si llegabas la primera vez y le mostrabas tu trabajo, y él veía que de plano no, o sea, él veía en tu dibujo, sabía que podías tener la capacidad o no. Él Sabía había si tiene sido el editor, potencial o nomás no. Y ajá, directo. él había sido editor de cómics durante muchos años, ¿no? Como 50 años había sido editor de cómics. Habían visto muchísimos artistas, entonces ya sabía, ¿no? Entonces te veía y te decía que sí lo podías hacer, pero tienes que echar muchas ganas. Y había algunos que le decía, si perseveras demasiado, es probable que sí lo logres, pero si no, mejor piensa en otra cosa. Si no te quieres dedicar en esto a estarle matando, a estarle taloneando de más, no vas a poder porque tú estás atrás de todos los demás. Tú estás en el último y si quieres, le echamos, pero te va a costar el doble o el triple que a todos los demás. Si no te quieres esforzar esa cantidad de tiempo, mejor busca otra cosa. Wow. Y eso era así como que era un balde de agua fría para algunos escuchar eso, ¿no? De que te digan eso y mejor, había algunos que sí llegaban una vez y ya no llegaban, pero había otros que sí llegaban. Yo no era de los más talentosos, pero era de los que perseveraban también. Y al final, hay otro chavo que se llama Lois, se me fue el apellido ahorita, y yo que somos los que de ese grupo de ese año y medio, pues todavía nos dedicamos a esto de la ilustración y el cómic. Ok, qué interesante y qué buenas historias hay ahora sí que con los maestros, con tus maestros. Sí, ahí fue donde perdí el miedo a dibujar gente, pues sí, porque, o sea, sí da miedo, o sea, de que o sea, te sientas y que te observe alguien estar dibujando o que te descubran que estás dibujando a alguien, pues, así que no sabes cómo va a reaccionar la gente. Claro. Recientemente, por ejemplo, me pasó con este dibujo. Normalmente la gente cuando lee los dibujos no se dan cuenta, o sea, yo estoy a una distancia prudente de que no se dan cuenta, pero este dibujo, la persona que iba a mi lado, resultaba que era la hermana de la niña que estaba del otro lado del colectivo. Ah, ok. Entonces sí se dio cuenta, pero le gustó el dibujo, hasta me pidió, ¿no?, que si le podía tomar fotos y todo. No, sí, no hay problema, tomen fotos y todo. Pero en alguna ocasión, no creo una vez, que dibujé a alguien y sí me dijeron, ¿no? ¿Y para qué quieres el dibujo? ¿Qué, no es que trabajas para secuestradores o qué? Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, Nada que ver. no sería más fácil, le digo, que si Tomar una quisiera foto. secuestrar, tomar una foto, digo, no, Un retrato hablado. no, no creo que tengan los secuestradores, le digo, que Qué esté historias dibujando. interesantes. Eh, te topas. Órale. Sí, sí. Y bueno, también he visto mucho, por ejemplo, del contenido y de lo que andas publicando en tus redes, que exploras mucho con diferentes técnicas, como de repente usas acuarelas, usas lápiz de colores, haces también cuestiones digital. ¿Cuál de ellas es como a la que le dedicas más tiempo? ¿Cuál es tu preferida? ¿O no hay una preferida? ¿Todo es por igual? ¿Cómo es esa cuestión ahí? Fíjate que si fuera por gusto propio, me la pasaría dibujando gente y pintando paisajes. Esa es mi preferencia, o sea, y me gusta mucho la acuarela. La Ah, acuarela ok. y el wash me gusta mucho, pero toma tiempo, ¿no? Y buscarle el lugar donde vas a pintar y cosas así.
Y dibujar gente me gusta porque pues son dibujos rápidos, los hago a pluma. Pero a lo que más le dedico tiempo es a hacer ilustración digital, porque pues de eso es mi trabajo principalmente. O O sea, sea, me digamos que tu dedico más a... principal es esa cuestión y todo lo demás lo haces ahorita como un pasatiempo, un joven, Ajá, sí, sí, sí. o relleno o práctica. Sí, 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 haz de cuenta que, o sea, hago ilustración digital y eso es lo que yo muevo a través de comisiones. Hago muchas comisiones así de pinturas digitales y hago también cómic. Y eso es lo que me consume más tiempo estar haciendo. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en dos proyectos. Uno es como para una animación y el otro, eso no puedo mostrar nada, pero este otro sí, es un cómic de aventuras en el cual llevo ya Uf, 4 novelas gráficas con esta autora, Alexandria Troude, se llama, es una canadiense. Y pues, estoy trabajando con ella desde 2021. Prácticamente es casi cada año hacemos una novela gráfica. Pero ella es muy extraño porque a veces en este mundo de la ilustración y el cómic pasa lo siguiente. Que hay veces que tú haces un proyecto, dibujas muchas páginas y la editorial, por alguna otra razón, nunca lo publica. ok. Y tú no puedes mostrar nada de eso. Ha pasado 2 veces. Una fue una colaboración que hicimos mi esposa y yo, que también ella dibuja y Sí, sí, ahorita también la vamos a últimamente entrevistar, también la vamos a entrevistar. está escribiendo más. Pero haz de cuenta que esa colaboración ella dibujaba y yo coloreaba. Ok. Hicimos más de 300 páginas durante 2 años y medio, más o menos. Y al final ya no se sacó esas, pero no podíamos mostrar nada. Entonces, todo ese trabajo que hicimos, ahí está parado, no podemos hacer nada con él, no podemos mostrar en el portafolio ni a nadie, pues está guardado. Sí lo hicimos, sí lo hicimos. Ok. Existe. Y por ejemplo, con este otro, con Alexandria, precisamente por esa cuestión, hablé con ella y ella me dijo que no había problemas, que si yo lo quiero publicar como parte de mi portafolio, que lo vaya haciendo, porque ella lo quiere sacar todo cuando ya esté listo. Es decir, cuando hayamos terminado las 6 o 7 novelas que van a hacer, o sea, empezar a publicar la uno, luego la 2, la 3, así. O sea, para que sea un lapso menos de espera para la publicación. Pero ella lo quiere hacer así, o sea, pero para que no tenga yo ese problema de que no tengo nada que mostrar mientras, me dice, tú puedes ponerlo como parte de tus reels, como parte de tus historias, lo puedes poner, y puedes poner algunas páginas de las primeras partes de cada número en tu portafolio para que no haya spoilers importantes, ¿no? Páginas que no tengan así como que nada que sea muy importante de la historia. Ok. Entonces, pues, serían como las cláusulas, dependiendo con quién trabajes, con qué estudio te contrate, el tipo Exactamente, de sí. cliente, ¿no? Que puedas tener. Sí, sí, sí. Sí, sí, Wow, sí, o ok. sea, ya es, cada uno tiene diferentes cláusulas o tú también puedes negociarlas, pues, con los editores o con los escritores, porque hay veces que trabajas con una editorial en la que hay un editor y él revisa y cuadra las cosas de la historia contigo y con el escritor, y hay veces que no tienes relación ni de ninguna manera con el escritor. Cuando es con una editorial, así por ejemplo como Marvel, DC y todo eso, ni siquiera sabes quién es el que escribe. O sea, no sabes quién es, no interactúas con él ni nada. Sí, sí, es Hay como veces que que ni nada más siquiera... le pasas el trabajo, se lo van rolando y ya. Sí, 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 o sea, a mí me llegan unas hojas, por ejemplo, cuando trabajaba con Aburto en Grasislava, así, me llegan unas hojas de Hulk que las dibujó fulano de tal, pero yo no conozco al que lo dibujó, simplemente pues hay que pintarlas y las pintamos, las entregamos y esas páginas le llegan a alguien más para que le ponga texto y ya todo con el texto le llega a un diseñador gráfico para que arme el libro y lo impriman y ya, pero entre todos nosotros nunca nos vimos, nunca nos conocimos, ni sabemos ni quién es, ni nada.
tiene sus ventajas de trabajar así porque hay completa libertad pues de cada parte. O sea, yo coloreando no conozco al dibujante, entonces él no puede decirme, ay, es que no me gustó este color, no me gustó esto, otro, no. Y en este caso, cuando trabajo con el autor, con el escritor, sí hay obviamente ese input así de que yo le paso las páginas, él las revisa y me dice si quiere algún cambio acá o allá, modificar este panel, esto otro, y se hace, ¿no? Y en otras ocasiones también cuando trabajamos sobre todo con editoriales más pequeñas o independientes o con clientes directos, sí conoces al resto del equipo y se puede interactuar con él. Por ejemplo, trabajé el año, principios del año pasado y todo el año antepasado con un cliente particular, es un árabe que quería hacer un cómic así con un estilo como Disney. Todavía no lo ha sacado, pero empezó con algo más sencillo en el que yo iba a hacer todo, pero después lo empezó a complicar, digo yo, en cierta manera, porque quería una cosa demasiado exigente en cuanto a que, o sea, que se vea como una animación, o sea, que esté bien actuado, bien dibujado los personajes y que los fondos sean pintados, así como una pintura, como una animación, tal cual. Ok. Entonces le dije, bueno, en ese caso tendríamos que contratar a otros artistas. Le digo, o sea, yo no lo voy a poder hacer todo. O sí lo puedo hacer, pero voy a tardar más. No, es que lo quiero en tanto tiempo. No, pues tiempo no puedo. Le digo, 2, 3, en 6 meses no puedo, es mucho. Tengo otras cosas que hacer, no podrían. Pero dice, me gusta cómo trabajas. Entonces, tú ayúdame a contratar al equipo. Entonces, buscamos en internet, en diferentes redes, buscamos a otros artistas y contratamos a una chica que se iba a encargar de dibujar los personajes, otra persona que iba a hacer los fondos, otro que iba a hacer la portada y otro que iba a hacer el letter. Yo los conocía a todos ellos y hablé con todos ellos porque yo era el que iba a dirigir el equipo y les iba a decir cómo iba a quedar todo. Okay. Digamos que este dibujo inicial, así como se ve aquí o sea, el fondo así, tal cual, así como está el dibujo, yo se lo pasaba tanto al que va a hacer el dibujo de los personajes como el que va a hacer el fondo, y les daba notas así de que este va a ser este color, esto va a ser este color, así. No exactamente así de que cada color, cada cosa, sino le decía yo, quiero que esta escena sea triste, que tenga un mundo así oscuro, y tú trata de dibujar los personajes así, imagínate esto, así, así, y métele algo de tu cosecha para que se vea mejor, ¿no? Y ya cada uno lo hacía, me los pasaban y ya lo revisaba, acomodaba todo junto y se veía bien, ahí se quedaba, y si no les hacía algunas notas, algunas correcciones, ya lo hacían y ya me regresaban el arte, ya lo armaba todo en la página y se lo mandaba al cliente. Y así íbamos trabajando cada página. Pero sí, ese proyecto, por ejemplo, tampoco no puedo mostrar nada, o sea, porque Hasta que se hasta que publique. no hasta que se publique, sí. Y eso ya depende de él enteramente, ¿no? O sea, de que puede que sí lo publique, puede que no, o sea, así hay muchas veces historias así todos los dibujantes e ilustradores tienen una historia así de algún proyecto que tienen ahí Que está bajo la manga. guardado todavía, que está ahí Sí, estancado. sí. Y hay veces que pasan cosas muy graciosas porque, o sea, de repente sale una historia que tú hiciste hace 3, 4 o 5 años y ya tu dibujo ya cambió, Claro. ya no dibujas así. Y quisieras cambiarlo. ¿Te ha pasado como que quisieras cambiarlo? Sí, 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 sí me ha pasado. O sea, de que o hay veces también que pasa al revés, como yo también, como yo dibujo y coloreo, en algunos proyectos me contratan como dibujante, en otros como colorista. Entonces, pasa a veces que hay veces que me toca trabajar con alguien que pues cada quien tiene su propio ego, ¿no? O sea, de que Claro, claro, claro. yo hago las cosas de esta manera y así lo voy a hacer. Y ya. O sea, si yo dibujo y le paso a las páginas a alguien más para que los coloree,
también estoy a la expectativa de si esa persona va a aceptar las notas que yo le estoy dando para colorear las páginas y si al que lo contrató le va a gustar o no. O sea, porque al final de cuentas el que nos contrata también es el que decide, ¿no? Claro. Yo como artista tengo un gusto y le puedo decir al que nos contrató que podría ir mejor de este lado, de este otro lado, pero al final de cuentas el que decide es él, pues, es el cliente. Y hay veces que hay clientes que tienen buen gusto y clientes que no. Y hay clientes que no tienen buen gusto, que sí te aceptan una crítica para arreglar cómo se puede ver mejor. Entonces ya les dices y, no, sí tienes razón, es por esto, el otro, ¿no? La composición de color, las tonalidades por este rollo, y así les empiezas a explicar por qué deberían usar estos colores o por qué estos no, y sí te entienden. Y hay otros que no, es que lo quiero azul. Sí, como que como ellos quieren y así. Y les pero es que de noche, con esta luz verde aquí, el azul no se ve azul, se ve más verdoso, así más oscuro. No, ponlo azul, así azul fuerte. Bueno, al final de cuentas, nos está ¿No te ha pagando, pasado pues cuando entonces. que te digan métele más diseño también? Fíjate que sí, de repente hay veces hay clientes que no te dicen así diseño, pero te dicen, y tienes que como que utilizar tu discernimiento y con el tiempo logras entender a qué se refieren. Así de que siento que es como dejaron, generalmente trabajo con gente en inglés, de repente a veces me cuesta un poco traducirlo, pero es así como que, este, me gusta cómo se ve, pero hay algo que se ve raro en la cara de este personaje, no sé qué es, pero si lo puedes arreglar para que se vea mejor, te lo agradecería. Y así de, mm, así de, ¿a qué se refiere? No entiendo. Ok, justo también acabas de tocar un tema muy importante en la cuestión de todo esto de tu narrativa. Eh, ¿Crees que también el inglés o el saber el inglés también te abre abierto un mercado diferente en la cuestión de tu trabajo? Sí, definitivamente, o sea, no es que uno, o sea, digamos que no me guste trabajar así con clientes de mexicanos o de habla hispana, pero tienen otra ética de trabajo la gente que es de otros países. O sea, Claro, sí, sí, sí. tienden a ser un poco más respetuosos de tu trabajo y de tus precios. Así de que, por ejemplo, si tú le dices, no, ¿cuánto cobras por una página? No, $50, $100, 80. Y te dicen, oh, es que no tengo el presupuesto para pagar eso. Muchas gracias, voy a buscar a alguien más que esté en ese rango de precio que yo quiera, ¿no? Y si tú le preguntas, bueno, ¿cuál es tu presupuesto, no? Y te dicen, no, pues yo pensaba gastar $50 y tú cobras 80. Y te dicen, me gusta mucho tu trabajo, si en algún momento yo tengo el presupuesto para pagar eso, te voy a Ok. escribir y vamos a trabajar en algo. Y sí ha pasado, ¿eh? Sí me ha pasado así de que de repente me dicen que no les alcanza presupuesto y de repente 1 o 2 años después vuelve a aparecer el cliente y me dice, ¿sabes Ya, qué? y Ahora ahora sí ya sí tengo el ya. dinero. ¿Por qué crees? Ya está más caro. No, o sea, sí pasa eso. Y ellos no te van a decir, oye, dame lo más barato, ¿no? Como que está muy caro, ¿no? O sea, no le podrías bajar. No No, existe generalmente mucho no. el regateo con ellos en esa cuestión No, de no, no. servicios. No, no, no. Ok, Si tú le dijiste 1,000 pesos, son 1,000 pesos. Si ellos lo tienen, te lo van a dar. Y si dicen que no lo tienen y que después van a volver, créeles, porque así va a ser. O sea, no te van a. Y si tú le dices, te lo doy más barato, y así es como que, ¿pero por qué lo das más barato si me dijiste 1,000, no? Hasta ellos lo sienten raro, así de que tú les digas, se sacan de onda, ¿no? que lo dan, Como que se sacan de de que onda. lo dan. ¿Cómo? Entonces, ¿no eran 1,000 pesos, pues? ¿Como 800 o 1,000? No entiendo. Entonces, así como que uno también tiene que estar seguro, así de, como le dicen ahí, hold your ground, así como que mantente en tu posición, o sea, si yo dije 1,000, pues son 1,000. Y si él no lo puede pagar, no le voy a insistir. Ok, qué Porque hay interesante. veces que pasa una cosa muy curiosa, o sea, de que
Dicen, no sé si has escuchado ese dicho, que los clientes que menos pagan son los que más exigen. Sí, claro. Entonces, no te pongas un yugo que no estás dispuesto a llevar, pues, o sea, porque al bajarte el precio, ya están viendo ellos que pueden obtener más de ti, pues, o sea, Sí, sí, que te que está pueden sacar dispuesto un a dar poco, te más. pueden exprimir un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. pueden Entonces, aventajarse sí, también. ajá, sí, entonces si tú te dejas, obviamente de repente habrá algunos, no todos son obviamente buenas personas y van a tratar de aprovecharse lo más que puedan, así de que si tú les dijiste 100 y no les explicaste en tu tarifario, así de que las cláusulas de que yo no voy a hacer más cambios que los que están estipulados, ¿no? Que son un cambio a la hora de hacer el boceto, otro cambio en la composición, otro cambio en el dibujo final y uno en el color. Si no lo especificas así, de repente te van a empezar a pedir más cambios por el mismo precio, pues, y si no lo especificaste con ellos, no, o sea, no hay un límite, pues. Sí, sí, Si no claro, les para pusiste un ellos límite, es van a como que seguir. ilimitado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces les explicas, bueno, está bien. Entonces le dices, a partir del tercer cambio, pues ya cuesta tanto. Entonces ya nada más así como que ya lo piensan bien, así de checar bien todo antes de que pasemos a la siguiente etapa, porque si no, sí hay un costo extra. Y son muy respetuosos cuando tú pones tus lineamientos. Pues si tú pones tus lineamientos, los respetan. Pero si no tienes lineamientos, entonces no saben ellos sobre qué estás trabajando y creen que pueden meterle más cosas ahí. Ah, O ok. tener más cosas, pues. Me imagino que todo eso también lo has ido aprendiendo en el transcurso de los años, de ir trabajando con uno Sí, sí, con sí, sí. otro. Has ido puliendo precisamente los términos y Ajá. condiciones y las letras chiquitas de los contratos. Sí, sí, haz de cuenta que vas aprendiendo incluso en el trato desde antes de que hagas el contrato directo ya con el cliente. O sea, ya a la hora de estar platicando sobre qué va a ser el proyecto y todo, ya te das cuenta de, este va a ser un tipo que va a estar pidiendo un montón de cosas y va a ser una estrella floja muy complicada. No tengo ganas de lidiar con eso y ya le dices, ¿sabes qué? Es que tu proyecto tiene esta cosa aquí y yo creo que no voy a poder Le hacer. das largas, ¿no? Como que para... No, o Ok, sea, le dices, por ejemplo, ya no. ¿sabes qué? Es esta parte del proyecto donde, no sé, hay alguien que lo van a matar así, no sé qué. ¿Sabes qué? No va con con el estilo que yo manejo, yo no me manejo en esta área y ya. Bueno, perfecto, está bien, no hay problema. Y ya no te dicen más nada. Es otra cosa también que cuando trabajas con clientes americanos, tú puedes tener, le llaman un branding, pues así como una marca, tú te puedes manejar como una marca, en el sentido de que yo no hago escenas de sexo, no hago escenas de gore o muertes explícitas, este, ese tipo de cosas, Ok. ¿no? No los hago, ¿no? Todo tiene que ser para toda la familia, ¿no? Y entonces, eso ya de entrada te libera de ciertos proyectos, ¿no? De repente me contactan en alguna cosa y yo les digo, pues yo me manejo en esto. Si tu proyecto está dentro de esto, adelante. Y si no, no. Ok, qué interesante, no, nunca había escuchado esa parte de como que alguien ya también Y- pusiera como cierto lineamiento. eh, y creo que también es válido, ¿no? Que es como parte de tu ética profesional de que hasta qué límite tú entras y que no. Eso es súper ajá. increíble. Sí, sí, y ellos te lo respetan, ¿ves? Porque, por ejemplo, muchas veces eso pasa a veces con clientes mexicanos, así de que tengo este proyecto de cómic, bueno, ¿y de qué va el proyecto? Pues es para que dibujes un cómic y ya, pero quiero saber de qué va. Sí, claro. Bueno, ya que te lo mandé, lo vas a ver. No, es que antes de que hagamos el trato, quiero saber de qué va. No, es que no te puedo decir antes. Entonces, pues no hay trato. Le digo, quiero saber antes de qué va, qué voy a dibujar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y para qué lo quieres saber? Porque yo tengo una marca, un branding y yo me manejo en esta área, ¿no? Ay, qué exagerado, no sé qué. Y en cambio los americanos, así o franceses, o sea, que en otros países siempre es así de que puedes hacer esto, o sí o no.
Y por eso muchas veces en algunos sitios de donde consigues trabajos así para ilustración de cómic, como freelance, muchas veces ya le ponen ahí qué tipo de trabajo es. Así, y ya cuando ves las letras N, S, F, W, ya sabes que no está dentro de mis límites. Ya sé que no está dentro de mis límites. Entonces, not suited for work, o sea que no es algo que podrías ver mientras estés en el trabajo. Ok. Entonces, cuando ves esas letritas N, S, F, W en un puesto de trabajo, así, requiere un ilustrador, pero NSFW. Ah, ok. Entonces puede contener escenas de sexo, de Sí, sí, todo, gore, todo, todo. y muchas cosas, o sea, muy violento, muy explícito y todo. Entonces ya es decisión de cada quien, ¿no? Hay gente que sí lo hace y está bien, es su decisión, ¿no? Hay quien maneja su propia marca, pues te digo ahí. Y también eso de que hay gente que se maneja nada más en esa área, por ejemplo, de que hacen puros cómics, que son así como digamos, con Deadpool, ¿no? Así, clasificación R, ¿no? Ujú. Entonces ellos mismos no van a hacer un cómic para niños, pues también. Ok, como que ya Porque, cada quien se especializa como en ciertas áreas, sí, dependiendo sí, sí, cómo porque por sienta que es su ejemplo, estilo. sí, sí, o sea, por ejemplo, si yo hago cosas así mezclando temas, puede ser que de repente un niño termine por buscar mi nombre viendo cosas que no debería. Cuando entró buscando cierto cómic infantil, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Entonces, por eso es como que se manejan en esas áreas así. Pero obviamente, pues ya eso lo maneja cada quien, ¿no? O sea, hay quienes sí lo tienen y quienes no lo tienen, y eso ya es de la ética profesional de cada uno, ¿no? Pero sí te preguntan a veces los editores si puedes hacer ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, ya cuando es con Marvel o DC, o editoriales así grandes, ahí sí como que buena parte del principio de trabajar con ellos es que tienes que aceptar casi todo lo que te den, entonces. Sí, claro. Pero No sabes sabes también que exactamente qué trabajo te llegue, o sí. ajá, sí, sí. Ok. Sí, sí te dicen, o sea, qué es, pero me refiero a que al principio tienes que aceptar, o sea, se te ponen a dibujar al Doctor Strange y luego te mandan a dibujar Deadpool, luego te Ok. mandan a Spider-Man. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero, no quiero dibujar Hulk, quiero dibujar nada más Spider-Man. Mándame puro Spider-Man para. Sí, sí, todo lo que sea de Spider-Man, pues no, o sea, tienes Ok, que dibujar tus títulos, pues te van probando ahí en los títulos. Y al principio no tienes tanta decisión para decir sí o no. Ya es conforme ya tienes más experiencia y llevas más tiempo ahí, es que puedes decidir por dónde te quieres mover, pero al principio no. Entonces, por eso también así como que a mí me ha gustado más trabajar también en el mercado más independiente de los cómics y la ilustración, porque eso me da mucha libertad también en cuanto a las fechas de entrega. claro, sí, sí, sí. Y qué proyectos también En aceptar, ¿no? O sea, en qué sí, sí, sí. que no, y tú eres tú mismo, parece que juez, ¿no? De todo lo que vas entrando, de todo Ajá, lo que sí, sí. puedes hacer, lo que Entonces, no. yo puedo decidir con ellos, como no tienen unas fechas tan estrictas de programadas de publicación de impresiones, entonces puedo decidir cómo manejar mi tiempo, ¿no? O sea, tengo un hijo autista y tiene ciertas cosas que necesita él, exigencias, ¿no? De acuerdo a su condición, entonces Claro, hay veces que sí puedo trabajar en la mañana, hay veces que puedo trabajar en la tarde y entonces ahí se van moviendo las cosas y no tengo problemas con la fecha de entrega, porque tengo 10 15 días para hacerlo, pero no es exactamente de que cada jueves a las 9 de la mañana son las entregas, ¿no? Y que tengo que cumplir los días anteriores y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer. claro, qué interesante. Y eso ¿Y me gusta a mí, ahora a mí, o sea, por mis condiciones de trabajo y familia, qué es más me queda flexible muy para bien. ti, Mane, como acomodar tu tiempo? Sí, 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 así de es. hecho, en San Criscón, cuando hemos tenido a nuestros invitados de Marvel,
Muchas veces pues es cuadrar precisamente sus tiempos de entrega para ellos, el tiempo que van a estar. Es como que prácticamente casi tienen que viajar un día antes y salir al día Sí, siguiente lo más temprano, cosas así, por cuestiones de sus entregas en ocasiones. Y al menos que alguien que se quiera rifar así, que quiera descansar bien y adelante mucho y entonces pueda tener como más tiempo. Pero de ahí en fuera sí, sí. hemos visto eso. Ujú. Sí, sí, con las editoriales independientes o con clientes particulares, te entienden incluso así de que, ¿sabes qué? Tengo este pendiente o me enfermé o se enfermó mi hijo o cualquier cosa y, no hay problema, mándamelo mañana o pásamelo pasado mañana, la otra semana, no, no hay problema, o sea, no hay una fecha de entrega límite así de publicación, de que el lunes se va a la imprenta y no importa que pase el fin de semana, tienes que entregar el lunes. Ok, qué interesante. Y hasta donde sé también tú has trabajado precisamente en editoriales como Marvel, en cómic americano, pero creo también has trabajado en títulos franceses, si no me equivoco, ¿verdad? Fíjate que en ese aspecto fue nada más colaborando Ah, ok. precisamente entre Grafistaba, o sea, haciendo color base nada más, pero así directamente, tal cual yo trabajando, no. Trabajé con un proyecto de un cómic que se llama Armature 9, pero era español, Ah, ok, ok. era de España, de España. Pero en Francia, así tal cual, no. No he encontrado bueno, no he buscado bien así como entrar en el mercado, pero sí es algo que me llama la atención. Sí, porque según no, en esta cuestión de los mundos o las áreas en cómic, el título francés también es muy buscado, ¿no? Por artistas y por editoriales. Sí, ahí funciona últimamente más como que he estado viendo que hacer proyectos y mandarlos, pues, más que como postularte así como en Estados Unidos de que dibujante, como colorista, como entintador, no sé. Es más fácil que entres con un proyecto que lo mandes ya hecho y Ok. ya una vez que ellos ven así como que, bueno, sí, sí puede terminar un proyecto, ¿no? O sea, sí eres capaz de hacer un cómic y lo tienes que hacer como que eh, generalmente hay ciertas áreas del cómic francés que tienen que hacer un cómic así al full, así al 100% de tus capacidades, así, de que es una página a la semana, porque son 48 semanas en el año. Por eso es que es con 48 páginas, supuestamente. Porque la idea es que tú hagas una página a la semana, dibujada y coloreada, pues. Entonces, es un nivel de exigencia bastante grande de que tienes que entregar lo mejor de lo mejor. O sea, ya. Ay, y también si nos podemos hablar, por ejemplo, del mercado del manga, también es otro mundo, ¿no? Hay otra exigencia No, también sí. Sí, sí. de Ahí es artista de manga. los que tienen más. Bueno, tengo algo de experiencia, pero con webtoons, más que con manga. Pero sí es algo parecido porque tienes que hacer las entregas lo más pronto que puedas y la mayor cantidad de dibujos que se pueda. Ok. Sobre todo si ya eres, por ejemplo, como original de Webtoons, ahí sí es una exigencia más grande porque son entregas semanales, ahí sí son semanales. Entonces, yo estaba un poco más flexible porque no estaban originales, entonces, yo ponía como que mi periodicidad de publicación. Entonces el primer cómic que puse lo puse semanal y el otro, bimensual. Entonces tenía yo un poco más de tiempo hoy para publicar. Y siempre en estos casos lo más óptimo es que cuando publicas el primer episodio ya tienes al menos 4 o 5 ya hechos. No estás haciéndolo semana tras semana. Que si Tienes no, tu colchón. de repente tienes un colchón, sí tienes que tener un colchón. Y es más o menos lo que pasa con el manga, pues si no tienes publicaciones adelantadas se vuelve un caos. Por eso es que tienen asistentes, pues porque
solitos no podrían tener Sí, sí, esos la avances. demanda de estar sacando números muy periódicos. Y justo ahorita Sí, sí. tocaste un tema muy interesante también acerca del webcomic, ¿no? Que ha estado cobrando de alguna forma mucha fuerza o a partir de pandemia siento que fue una plataforma Ujú. que empezó a explotarse mucho, ¿no? Tú que has estado o que Sí. estás en esa plataforma, ¿cómo es tu experiencia en ella? Pues fíjate que entré sin ninguna expectativa así de que, pues, a ver qué pasaba, ¿no? Si a alguien le interesaba lo que hacía. Y sí, logré cierto reconocimiento porque obtuve como 10,000, 12,000 suscriptores en Webtoons para el cómic. Y ese cómic también lo metí en Pixelatl y también quedé entre los finalistas en ese año, del Pixelatl. Y me gustó mucho el formato de narrativa así vertical, es muy Sí, para ir scroll. muy llamativo y como dibujante puedes hacer cosas muy curiosas que no puedes hacer al dibujar en formato tradicional, que es así como que sorprender al lector mientras vas subiendo los dibujos. O sea, puedes hacer como un degradado de, no sé, por ejemplo, de una noche a cómo va amaneciendo mientras van subiendo, ¿no? Puedes poner que Sí, sí, va sí. oscureciendo, luego sale la luna, las estrellas, luego se va aclarando y después ya es de día, ¿no? Sí, el amanecer. Y eso es algo que pues, no es tan... Tienes que hacer lo de una manera diferente, pero es más fácil que la gente ya vea qué es lo que está pasando, porque están los paneles uno al lado del otro, y ya estás viendo de alguna manera de reojo, pues, lo que tiene la página y lo que tiene la otra página al lado. Sí, sí, como que Solo ya cuando te volteas la anticipaste un página, poquito, ¿no? Y sí, en solo es, cuando das la vuelta a la página es que existe esa sorpresa, pero ya de ahí la siguiente ya no. En cambio, en claro. Webtoons siempre no estás seguro qué va a aparecer la siguiente, ¿no? Y de repente en cómics, sobre todo así de suspenso o que son de terror, cosas así, de repente sí te pueden pegar el susto, pues ahí sí. Órale. Qué interesante. Eso es lo que me gusta. Y esta parte en el webtoon, tú entonces también creas, aparte de hacer el dibujo, color y todo esto, tú también creas tu historia, entonces también la haces Ajá, de escritor, entonces también estás puliéndote en sí, esa parte. sí, sí, sí. Haz de cuenta que por eso me gusta mucho me gustó hacer en el formato porque yo podría controlar todo, ¿no? O sea, la historia, el dibujo, el color, el texto, todo. O sea, fue un experimento y visual que hice para poder hacerlo, porque inicialmente hice las páginas como pensando como un producto impreso. En algún punto lo voy a imprimir, la novela gráfica. Entonces lo hice así, como una novela, pero también pensando en que cómo lo voy a cortar para ponerlo en tiras, en webtoons, y cómo voy a unir un pedazo de panel acá con otro y lo voy a degradar para que se haga ese efecto de al ir subiendo que sale alguna sorpresa o algo así. Entonces, mientras hacía las páginas, yo lo que hacía era que iba rayando ahí los cuadritos con otro color, así de que este cuadrito se va a unir con este otro y voy a poner acá y le escribía Entonces es notas como ahí. una experimentación también para ti en el webtoon. Sí, 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 fue un experimento trabajar en Webtoons. Y ahorita, de lo más nuevo que estoy haciendo, pues te digo, es el proyecto de cómic que les mostré hace ratito, que sigo trabajando en ese, un proyecto de animación que estoy haciendo con un cliente particular y estoy haciendo una especie de cómic medio autobiográfico, pero a la vez no, porque está solamente basado en cosas que me han pasado a mí y con mi hijo. Y es un comicito que lo estoy publicando en el formato de tira cómica. No sé si lo has visto como tipo Mafalda, Creo que sí, sí, sí. Charlie Brown, Ujú. Garfield, así que son de 4 a 8 viñetas, así en formato horizontal. Y lo estoy publicando en un pequeño periódico que inició en Tuxtla, hace unas semanas.
lo estoy publicando allí cada 2 semanas para hacer al final un compilado con ese para después publicarlo así en papel. En la página donde está este proyecto se llama zcnoticias.com. Ahí para que lo chequen toda la banda. Eso es la historia de una familia, el padre, la madre y 2 niños. Uno de ellos tiene autismo y el otro es un niño normal. Son, no son gemelos, son como le dicen cuates, ¿no? O sea, es una Ok. niña y un niño, nacieron casi al mismo tiempo. La niña es unos segundos mayor que el niño y el niño nació con autismo. Esto porque el que es el editor del periódico precisamente tiene una situación así en su familia. O sea, sus hijas, eh, una es autista y la otra es normal. Y es un poco contar un poco de las vivencias que me ha contado él, las vivencias que yo he vivido con mi hijo y las mezclamos en esa historia de esa familia. Y el cómic le puse los nombres de los 2 niños, que es Sebas y Susi. Ahí se llama la historia y es un poco como, ese es un experimento visual en el que yo estoy sacando, pues las vivencias que yo tengo en mi experiencia de tratar directamente con alguien con autismo, Wow. en el caso de mi hijo, pues pero sin poner el nombre tal cual y mezclado también con otras vivencias de alguien que también tiene una experiencia muy parecida. Y llego con mi hijo a terapias a un lugar que se llama Centro Azul en Tuxtla. Y de repente a veces en lo que me cuentan los papás y ahí voy sacando ideas y voy escribiendo para futuras ediciones del cómic. Material. Órale, qué interesante. Ahorita durante toda ya una hora de que llevamos del programa, me ha parecido muy interesante, la verdad, cómo es que eres muy activo en esta cuestión de crear. No sé si eres consciente o no estás consciente de todo eso, ¿no? Que eres muy Hay veces dinámico, que de que no. vas de bla, 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 y trabajas como que sí generas mucho contenido, está increíble. Sí, creo que estoy un poco hiperactivo en ese aspecto y necesito estar ocupado. Sí, porque me estás contando todo esto, por ejemplo, a inicios y finales de año, también estuve viendo en redes sociales que estabas haciendo algunos calendarios, entonces como que estás Ujú. muy diversificado en bastantes proyectos al mismo tiempo y wow, qué interesante. Sí, es que, o sea, una parte muy importante de esto, de poder dedicarse a esto, a dibujar, es diversificarse también, o sea, de saber moverse, tener diferentes fuentes de ingreso para poder generar un ingreso bastante estable. Porque de otra manera hay veces que de repente a veces sí hay trabajo de una cosa y a veces que no. Ahorita, por ejemplo, con todo lo de la inteligencia artificial, no es que esté quitando el trabajo en sí, o sea, porque mucha gente tiene ese miedo de que Sí. la inteligencia artificial te esté quitando, va a quitarte el trabajo de ilustración, o que no hay trabajos de mucho de ilustración, de diseño, en el área, por ejemplo, de lo que es el entretenimiento. Hay una cuestión de que mucha gente le está costando encontrar trabajos ahorita, sobre todo en la cuestión de animación, que es donde más había trabajo. Y y es porque todo fue por la pandemia igual. O sea, la pandemia trajo como cosa buena que como no había producciones live action de personas, películas, series ni nada de eso, entonces empezaron las productoras a sacar muchas animaciones para poder ponerlas en el streaming, pues. Entonces contrataron a muchos animadores, muchos artistas conceptuales, ilustradores, diseñadores, dibujantes de otras áreas para hacer storyboard y todo, así un montón de gente. Pero una vez que ya se pudo hacer live action, entonces hay que recortar personal, porque ya no se van a hacer estas producciones, se empiezan a cancelar producciones y producciones y producciones. Y luego está ahorita lo de la inteligencia artificial, que si no fuera por las cuestiones de derechos de autor, yo creo que ya lo estarían usando las compañías. Pero no lo usan por 2 razones. Pues porque una, porque la inteligencia artificial, todo lo que tú creas con la inteligencia artificial, tú no tienes los derechos de esa obra, pues. Claro, En dado caso, quien tiene algo de derechos es quien lo creó, quien creó la inteligencia artificial. O sea, pero tú no puedes sacarle derechos de autor a algo, pues.
Por eso las editoriales grandes no pueden no pueden generar ilustraciones comerciales que tengan derechos digo, tengan a sus personajes importantes, porque si no se convertirían en de dominio público, pues. Lo puede usar la gente como dicen por ahí, la gente de a pie. Yo puedo meterme a una inteligencia artificial y pedirle que me dibuje un Capitán América, un Spider-Man, lo que sea, no hay problema. Pero Marvel como tal, si ellos lo usan, es como que le estuvieran dando permiso, ¿no? Que se puede usar ya como de licencia libre, pues. Por eso los dibujantes lo siguen haciendo porque no hay esa posibilidad de que tengan derechos de autor. Solamente lo hecho por el hombre o por manos humanas, pues puede sacar derecho de autor, lo demás no. No Sí, puedes hasta que tener quede derechos la intelectuales. regulación y también la IA llegue a su punto de evolución en la que pueda dibujar pues mejor. Y también recordar que la inteligencia artificial lo que hace es un recopilatorio de información de todo lo que Así está es. arriba, ¿no? Entonces, al final de Ujú. cuentas, eh, todos los artistas que subieron su trabajo, pues la inteligencia artificial se alimenta de toda esa información y pues por eso saca contenido, ¿no? A veces muy Sí, similar a estilos que conocemos o que son los más comunes, precisamente por eso, ¿no? Porque filtra toda esa información. así es. Entonces, ahorita todavía se requiere de esos trabajos, solamente que disminuyó la cantidad de trabajos. Había muchísima gente que se había metido a la industria. Entonces, el problema también es, digamos que yo estaba muy tranquilo aquí en mi mundo haciendo mis ilustraciones, cómics y todo esto, y de Sí, repente toda esa gente que trabajaba en animación de repente cayó para acá, así como que no hay trabajo aquí, vámonos para acá, y, ay, así todos de nos vamos a repente volver freelancers. ya hay más competencia, así. Sí, de hecho Sí, es sí, algo bien interesante que sucedió, por ejemplo, también en el área que me estoy desenvolviendo, que es en el diseño. Lo que vino a hacer pandemia es revolucionar toda esta cuestión de los estudios de diseño también, por ejemplo. O sea, antes, ¿cuál era lo que hacía un diseñador? Pues irse, ¿no? A una empresa y trabajar ahí. ujú, Pero que vino en pandemia, todos se empezaron a dar cuenta de que pueden trabajar freelancers y crearse cada uno su propio estudio y ser uno su estudio y ser sí, independiente, ¿no? Y cachar todos esos clientes que antes dependían, ¿no? De la empresa donde tú ibas. Entonces cambió ajá. muchísimo la pandemia, el modelo de trabajo que se conocía, ¿no? Entonces existe un antes de pandemia y un después de pandemia en esa cuestión de trabajo. Sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, o sea, la cuestión es de que la inteligencia artificial solamente puede hacer una versión, pues, de lo que tú le pidas. Pero si tú le dices, tú tienes un dibujo que te generó la inteligencia artificial así, tú le dices, ¿sabes qué? Cámbiale el color de cabello o ponle una Mm. ropa diferente. Al momento que tú le dices que lo haga diferente, ya lo va a volver a hacer, pero ya no va a ser esta niña. Ya va a ser otra niña con un cabello diferente y lo cambió los lentes, le cambió la ropa, le cambió todo. Y tú nada más querías que le cambiara los lentes. Sí, no hace secuencia todavía. No tiene esa capacidad todavía de arreglar algo. Vi el otro día este, Tyler Edlin se llama, es un artista conceptual de videojuegos y él decía que hicieron un experimento en la compañía donde él trabajaba, que la editora de los juegos contrató a un grupo de artistas de inteligencia artificial para que hicieran un pipeline, así, o sea, una estructura de trabajo en base a un proyecto, un mini proyecto dentro del todo el programa más completo, que era crear unos personajes y unos escenarios, ¿no? Y que hubiera interacción entre ellos. Pero a la hora de hacer modificaciones, de correcciones, de modificar luces, sombras y así, ya se venía todo abajo. O sea, ya no se podía volver a corregir. Entonces, ese problema no se puede manejar con inteligencia artificial y termina siendo mucho más caro porque terminan gastando muchísimo tiempo en tratar de que la inteligencia artificial entienda qué es lo que quieres hacer Claro. y no se puede. Entonces, no, ahorita por el momento no funciona ese experimento y solamente lo único que pasa es que como no hay tantas producciones, todos los que ya estaban trabajando ahí ahorita no tienen trabajo, pues tienen que buscar
otras áreas, pero sí, de que hay trabajo, sí hay trabajo. No se preocupen, chicos, sigan aprendiendo a dibujar, todavía es importante. De Y, hecho, me ha pasado que me han pedido más dibujos así tradicionales ahora que digitales, precisamente porque, pues, un dibujo tradicional, pues, no la inteligencia artificial no le han puesto un brazo para que dibuje, ¿no? Entonces, también no lo puede hacer así. sí, de hecho hay muchas controversias en algunos lugares porque, por ejemplo, no me acuerdo qué marca, no tiene mucho, que sacó como sí, Wacom creo que sacó publicidad y promocionando una de sus tabletas y habían Ah, sí. hecho sus ilustraciones con inteligencia artificial, ¿no? Y toda la comunidad de dibujantes estaba como, ¿qué onda? Se supone que que tu Ajá, sí, sí, producto va sí. enfocado a Es para creadores dibujar. y ahorita estás sacando tu publicidad, ¿no? Con inteligencia artificial en lugar de haber contratado a alguien, pues usando tu mismo producto. Entonces, como que la misma marca se está boicoteando, ¿no? A ella misma Sí, haciendo sí, eso. sí, sí. Sí, o sea, hay muchas polémicas en torno a la inteligencia artificial. Sí tiene su lado de que sí puede ser útil en algunos aspectos, pero no como un arte final, pues así, todavía no. Y por las implicaciones éticas y de derechos de autor, pues es complicado, ¿no? Que pueda llegar a ser así. Como un medio de entretenimiento, yo creo que mucha gente sí lo hace, ¿no? Como cuando te tomas una foto con un filtro y cosas así. Pero ya para tenerlo de manera comercial, juegas nada más con la ignorancia de la gente, nada más. Que los que no saben van a caer. Y Sí, ahí se nota, sí, ¿no? porque al final de cuentas llegan a darse cuenta porque los mismos artistas pues van viendo la cuestión del trabajo. Está viendo, hay un diseñador gráfico que tiene un canal de YouTube que se llama Marco Creativo, que hace Ujú. Ah, sí, evaluaciones sí, sí. precisamente de toda esta cuestión de marca y todo. Y recientemente en una de sus historias subió como, mira, un cartel que cierto gobierno pagó y pues adivinen, está hecho con inteligencia artificial porque en su mano tiene cuatro dedos y todos mal hechos. Sí, sí, sí. Y no está. Pero adivinen cuánto cobró, ¿no? Que 1.500 euros por esta ilustración que se hizo con inteligencia artificial, que además está mal hecha, ¿no? Entonces es como todavía una controversia muy grande ahí en el uso Sí, de sí, inteligencia sí. artificial. Sí, o sea, obviamente hay clientes que hay gente que todavía no sabe mucho de eso. De repente me he topado así, por ejemplo, con eso que decías tú de los calendarios que estuve vendiendo, ¿no? De repente había gente que decía, oye, pero yo vi un calendario parecido así de y me lo mostraban, y sí, pero este está hecho con inteligencia artificial. ¿Y qué es eso? De repente había gente que no sabía, ¿no? Todavía en estas alturas, en diciembre, había gente que todavía no sabe que se podían hacer con inteligencia Ok. artificial y es la parte donde los que lo hacen así juegan con la ignorancia de cierto sector de la población que todavía no sabe, que no es su área de interés, pues. Sí, claro, claro, no están muy enfocados en eso. Obviamente, quienes están muy familiarizados con también estas cuestiones, pues son, no sé, gente que consume mucho ese tipo de contenido. Bueno, Sí, así pues la es. verdad, Fabián, es que ha estado muy interesante la plática. Sí, No sí, me había sí. dado cuenta que ya llevamos casi hora y Ya media, pasamos la hora. pero agradecemos infinitamente el tiempo que nos das. Esperamos que nuevamente podamos tener algún tipo de interacción otra vez, ya sea una edición más de San Criscón o en alguna otro tipo de entrevista. La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañes en las convenciones. Eh, y bueno, no sé, cómo has visto también en la cuestión de esto de la convención, pues la evolución de San Criscón, de tu primera ocasión que estuviste ahí a esta reciente que tuvimos en octubre. Pues fue como, como dicen por ahí, de repente volver a ver a un amigo al que no habías visto mucho tiempo y darte cuenta que es simplemente seguir la plática otra vez. O sea, no se perdió nada. Y así lo sentí, o sea, el mismo recibimiento, la calidez de la gente, a pesar de que en esta edición pues no iba como invitado como tal, así pero la gente se acordaba de esa vez que había ido
y me preguntaban, oye, que yo te había conocido en tal edición, y a veces eran así muy graciosos porque de repente eran, pero es que ya no me acuerdo, ¿qué edad tienes? No, tengo 18. Entonces eras un adolescente, por eso no, o sea, has cambiado mucho, Sí, ¿cómo me voy a claro. acordar de ti? O Ok. eran niñitos y ahora ya son jóvenes, pues así, un niño llegó que tenía en ese entonces 10 años y ahora tenía 15, ¿no? ¿No? ¿Fueron qué? 2018, 6 años, ¿no? Sí, o sea, tenía 8 y ahora tenía 14, ¿no? De un niño de 8 a un niño de 14, pues ya es una gran diferencia. No me acuerdo de ti, no, Sí, lo muy, muy siento. interesante. Pero bueno, esperamos que pronto nos puedas acompañar nuevamente en otra edición de San Criscón. Ya, Sí, afortunadamente, es la un pandemia gusto. ya pasó y ya ahorita estamos bien tranquilos en la cuestión de organizar nuevamente los eventos. Así que pronto, pronto ahí se habrán noticias de San Criscón también. Y por supuesto, están Perfecto, sí, invitados. estamos esperando esa noticia. Muchas gracias por la entrevista y por la plática, todo muy ameno todo, y esperamos poder colaborar en otra cosa después. Claro que Ahí sí. estamos en Por contacto. último, Fabián, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y cómo lo usarías? Un superpoder. Como de niño decía, no, tener todos los poderes, pero eso no se vale, ¿no? No, yo creo que sería la capacidad de poder, como dices tú, de hacer varias cosas, pero sin que pudiera minar mi creatividad y mi energía, así como tener como una energía extra para poder estar haciendo varias cosas durante el día, o sea, y sobre todo creativamente, porque llega un punto en el que pues, todos tenemos un límite, ¿no? Te cansas. Sí, claro. Y entonces, que tener esa creatividad a tope todo el día sería increíble. Muy bien, muy interesante. Agradecemos a todas las personas también que nos estuvieron escribiendo, a tu esposa, ahí estuvo escribiéndonos. Esperamos también en algún momento también nos narren su historia aquí en algún programa, su punto de vista también como ilustradora, sería muy interesante. Eh, Pepe ahí también nos estuvo escribiendo, saluditos. Iliana, perdón, aquí nuevamente estamos repartiendo. Alma también ahí nos estuvo escribiendo, muchas gracias. Y Ofelia Lala Barreiro también menciona aquí que tú le enseñaste hace como 10 años a intentar. Ah, sí, Ofelia. Muy buena, por cierto. Puede dibujar muy bien. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a todos también que estuvieron aquí pendientes. Gracias ahí todos los que estuvieron comentando. Y no se olviden que después de que tenemos nuestra entrevista, queda un momento aquí en la plataforma, pero después nosotros lo vamos a resubir nuevamente a nuestro canal de YouTube. Y entonces ahí pueden también tenerlo. También estará en la web para cuando necesiten acceder a esto, pues ahí puedan tener la charla con el buen Fabián. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Chao.